Terapia de Urgencia presenta reflexiones terapéuticas útiles para tu bienestar familiar, personal y de pareja, con el doctor Sergio Antonio García Flores. En el contenido de hoy nos acompaña el doctor Óscar Aldana, con quien hablaremos del tema casarse o no, los mandatos familiares. Cuando una pareja decide pasar al siguiente nivel, con frecuencia se enfrenta a un dilema: matrimonio o unión libre. Pero ¿qué pasa con los mandatos familiares? Si bien romper con los mandatos familiares no es sencillo, es necesario considerar, en primer lugar, qué peso se le da a la familia. Quédate con nosotros para saber más acerca de este tema. Para mí es un placer saludarles. En la línea tenemos en vivo y en directo desde la Ciudad de México a mi querido Óscar Aldana, el doctor Óscar Aldana, que ustedes ya conocen, especialista en todos los temas de familia, en todos los temas de psicoterapia y en todos los temas educativos. Y por eso hoy lo hemos invitado, como todos los martes, porque los martes tenemos los especiales de toda esta colección, ¿sí?, de temas relacionados a la familia y a la crianza. Mi querido Óscar, te mando un fuerte abrazo en la distancia. ¿Qué tal? Buenas noches. Un abrazo hasta Chihuahua y a todo el país que nos hacen favor de seguir aquí tu programa Terapia de Urgencia, y a EXA. También muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de seguir estas transmisiones, sobre todo con temas que pues están vinculados a lo que implica en este caso también nuestra vida cotidiana. No estamos hablando aquí de nada que no nos impacte como hermanos, como hijos, como padres, como pareja, y así pues obviamente encontrar algunas herramientas, alguna pequeña luz en este túnel que muchas veces puede ser muy, muy oscuro. Fíjate que hoy hablaremos, mi querido Óscar, aquí en este programa hoy de Familia y Crianza, decisiones vocacionales importantísimas para las personas. Cuando la persona decide no casarse, cuando la persona decide no tener hijos, cuando la persona decide no estudiar, es decir, tener o no una profesión, y cuando la persona decide hacer un oficio. Y decirte que todas estas tienen su propia dignidad, pero a veces rompen con la cultura familiar. Porque cuando el papá ha sido un abogado connotado, quiere que su hijo también estudie leyes. Cuando la mamá ha sido una experimentada arquitecta, quiere que su hija estudie también arquitectura. ¿Cómo es que estos mandatos familiares a veces nos atrapan y estamos casi obligados en replicarlos? Pero fíjate qué maravilloso es, muchas personas la replican, pero cuando terminan dicen: papá, yo ya cumplí, ahora sí voy a irme a estudiar artes a la universidad. Sí, yo creo que, hemos hablado ya en varias ocasiones de este tema, pero creo que nunca sobra. Algo que se sabe mucho en la terapia familiar es que existen dentro de la familia algo que hemos denominado, se le denominó desde hace algún tiempo, lealtades familiares. Pero hay lealtades que efectivamente, por ejemplo, esto como que comentabas, ¿no? El hecho de que encontremos familias en donde, por ejemplo, el oficio, ¿no? A lo mejor tú hablabas ahorita, entraste con carreras profesionales, pero pensemos concretamente en el oficio. Hoy ya están muchos de ellos están desapareciendo. Por ejemplo, yo crecí en un barrio en la Ciudad de México en donde había muchísimos oficios. Por ejemplo, yo tenía un vecino que era el del zapatero, ¿no? El que arreglaba los zapatos, el que le ponía una doble vida, el que le ponía también el tacón a la zapatilla, a la bota. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, yo recuerdo mucho que pues este oficio lo traía el vecino de generación en generación y le enseñaba a su hijo pues obviamente a eso. También el pollero pues obviamente también le va dejando, y eso es algo muy interesante, le va dejando una especie de legado que no es malo, por supuesto. Aquí el asunto es, y yo te podría aquí plantear lo siguiente. Por ejemplo, yo estoy asesorando a una preparatoria precisamente que tiene este problema. Por ejemplo, los papás son comerciantes exitosos. Los papás de los alumnos de esta preparatoria, secundaria y prepa,
son comerciantes exitosos, son los que tienen alrededor de esta escuela, obviamente, el negocio altamente exitoso, o sea, comerciantes que estamos hablando no de una tiendita, estamos hablando de comerciantes de muy buen nivel económico, ¿no? Pero, por ejemplo, eso también ha impactado negativamente en los hijos, porque los hijos, los de secundaria, ya no quieren seguir estudiando el bachillerato, y los de bachillerato ya no quieren seguir estudiando la universidad, porque dicen, bueno, si mi papá sin una carrera anda trayendo el camionetón que carga, pues entonces ¿para qué en este caso estudiar? ¿O para qué involucrarme o apostarle a una carrera universitaria, verdad? Que me va a implicar 4 o hasta más años, 5 o más años de estarme quemando las pestañas. Y eso también provoca obviamente un piso muy resbaloso, un piso muy pegajoso en las familias, ¿no? Tú dijiste acertadamente también como en muchas ocasiones hay familias en donde textualmente el mandato es, a ver, tu abuelo fue médico, tu papá fue médico, tus tíos son médicos, te toca, o sea, ni preguntes, te toca ser médico, y cuidado y no sales con que quieres ser músico o bailarín o que quieres ser artista o que quieres bailar, a lo mejor, no sé, contemporáneo o clásico, ¿no? Entonces, esto sí me parece que es fundamental también que como familias lo analicemos, porque tiene que ver con lo que ya mencionaste, ¿no? El tema de la vocación. Pero también aquí a mí me gusta siempre explicar lo siguiente. Fíjense, si pudiéramos ver una gráfica, ¿verdad? En una gráfica siempre tenemos 2 ejes, ¿no? El eje, en este caso, el que va acostado, el horizontal, y el eje que va en vertical, ¿verdad? El eje horizontal, el que va acostado, es, vamos a ponerlo así, como el eje, en este caso, de la satisfacción, ¿sí? El eje de las actividades que me generan satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encanta tocar la guitarra, ¿no? Desde los 10 años, mi maestro se sorprendió porque, pues él le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Yo aquí le voy a dar clases durante unos 3, 4 meses a su hijo, le voy a enseñar a afinar la guitarra, le voy a empezar... Bueno, eso eran de 3 a 6 meses lo que él planeaba inicialmente. Como a las 3 semanas yo ya sabía lo que él había programado enseñarme en 3 o 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí era una enorme satisfacción personal, ¿verdad? Tocar la guitarra, claro. Era mi gusto. Claro. Sí, y me salían ampollas, y tú también tocas la guitarra, y nos salen ampollas, ¿no? Y ni te duelen, ¿no? Hasta las disfrutas porque dices, ya solté los dedos, ya afiné, ¿no? Y hay personas a las que se les da fácilmente, y hay personas a las que, aunque estudien lo que estudien, jamaica van a poder sonarle bonito. Ahí viene el otro eje, Auditorio y Sergio, ajá, que dijimos que es el eje vertical, ajá, que es el eje del esfuerzo, ¿sí? Lo que hagamos en la vida, apreciable Auditorio y Sergio, no solamente tiene que estar compuesto por la satisfacción. Lo que gusta. Lo que te gusta y lo que te sale de manera natural. Porque eso finalmente mi esfuerzo te genera, no te genera ni... Sudas con placer, por eso se llama satisfacción. Claro, la pasas bien. El reto está en el esfuerzo, porque ahí en el esfuerzo, como su nombre lo indica, a lo mejor tú dices, a mí me encantaba el rock, me encantaba la música popular, pero la música académica, la música clásica, y fíjense, estoy hablando de la misma actividad, tocar la guitarra, pero mi primer examen fue a los 12 años el concierto de Aranjuez. No es cierto. ¿No? Sí. Entonces, eso era tenerme que sentar horas y horas de esfuerzo, no de satisfacción, de esfuerzo, porque la música clásica en aquella época para mí no representaba mucho. Sí, me representaba algo ajeno, no tenía que ver con lo que yo quería, ¿no? A mí me encantaba en esa época el rock, la música... Sí, querías algo pesado, sí, venga. ¿no? Y hasta como decíamos, de oído las buscaba yo y me salían, ¿no? Pero vean cómo, aunque es la misma actividad, en una implica satisfacción
y en otra implica esfuerzo. ¿Por qué? Porque realmente hay que aprenderse la nota, hay que aprenderse los tonos intermedios, hay que estarle repasando los tiempos, los compases, los silencios. Entonces, obviamente, para lo que representaba para mí satisfacción, hombre, hasta estaba yo y decía, aquí aquí es sol sostenido. Y se te pasaba el tiempo ahí. Sí, entonces lo mismo ocurre para toda la vida, Sergio y auditorio. Sí, en la vida necesitamos aplicar estas dos variables, pero ¿cuál es la que más aplicamos? La satisfacción. La satisfacción. Nos vale sorbete. Y el esfuerzo nos lleva a la virtud, es decir, a la disciplina. Claro, porque implica obviamente el hábito, el orden, lo que acabas de decir, la disciplina, las secuencias, el tener también que, en este caso, decimos sacrificamos lo que nos gusta, pero al final, cuando descubres, fíjense que yo vengo haciendo un trabajo muy importante de algo que se denomina pedagogía de la ternura, a partir de esto, o sea, de unir estos dos ejes, ¿sí? De unir y de hacerles, porque se lo enseño a los maestros, pero ahora lo estamos enseñando y se lo estamos transmitiendo a los papás, a las mamás, a las personas, para que lo entiendan, para que lo descubran, porque generalmente lo que representa esfuerzo, decimos, no, es que me tengo que quedar a leer, tengo que repasar, tengo que subrayar, tengo que ordenar, tengo que quitar todos los estímulos, porque obviamente representa el doble o el triple de esfuerzo, que es lo que implica la satisfacción. Pero en la vida, apreciable auditorio y apreciable Sergio, en la vida, sí, la vida nos va a ir enseñando, y eso es lo que no queremos, que se tarden en descubrir, que la vida implica efectivamente unir y cerrar la pinza de estas dos bellísimas que importantes variables. La satisfacción y el esfuerzo, porque queremos las cosas bien fáciles. Pero que no me digan cómo tengo que hacer las cosas. Que no me digan a qué hora las tengo que hacer. Que no me diga mi mamá que tengo que hacer tal o cual cosa, porque yo quiero hacer solo lo que yo quiero. Y es el mal de los millennials. Estoy con mi querido amigo, el doctor Óscar Aldana, desde la Ciudad de México. ¿Estás en la Ciudad de México, Óscar? Sí, Ciudad de México. Yo pensé, ¿por qué digo que estás en Puebla? Porque te he comentado varias veces que me toca ir y venir, asesoro a escuelas y hospitales, sobre todo a nivel, estoy en este momento asesorando procesos hospitalarios. Ajá. Y como me toca obviamente estar también atendiendo personas, familias, pacientes a nivel hospitalario, en donde me toque, ¿no? O sea, si me toca Puebla, si me toca Toluca, si me toca Ciudad de México, si me toca Estado de México, de aquí del lado de Catepec, por donde sea, donde me llamen voy. Oye, mi Óscar, y yo te agradezco mucho que a nuestros llamados siempre estás al pendiente, porque eres un tipazo, eres un muñecazo bello. Y gracias. Estamos hablando de familia y crianza, en esta colección de familia y crianza que estamos construyendo juntos. Y quiero que hablemos en este momento, mi Óscar, de cuando las personas deciden no casarse. Puede tener novias, puede tener novios, pero no quiere casarse. Ya tiene 38 años, tiene 45 años y no quiere casarse. ¿Qué pasa con esos mandatos? Porque ya sabes que las tías, ándele mi hija, pues a ver a qué horas. Ándele mi hijo, ya queremos conocer, ya queremos nietos. ¿Qué pasa con estas parejas o estas personas que están decidiendo no tener hijos y que están decidiendo no casarse? Pero más allá de qué pasa con ellos, ¿qué pasa con las familias, Óscar? Porque pareciera que ya es una tendencia globalizada, ¿no? Al final de cuentas, toda esta parte europea y que se viene integrando ya en Norteamérica, naturalmente que va dejando ya esta conciencia individualista, para no decirlo de alguna otra manera, centrada en el personalismo, en el yo, y que yo no digo que esté mal, pero digo que está llevando a esta práctica y que en México nos cuesta trabajo todavía digerir por el tema cultural, porque la tía quiere ver a los sobrinos y la abuela quiere ver a los nietos y la hermana quiere ver al novio, ¿no? Sí, obviamente que pues, la familia, o más bien las familias en plural, pues obviamente se ven influidas por dos fuerzas. Una fuerza externa que tiene que ver con la cultura, con los procesos políticos, con los procesos históricos,
con estas influencias. Por ejemplo, hablas de un tipo de personas o de parejas que técnicamente se autodenominan parejas DINK. Parejas DINK, que quiere decir doble inglés, no kids. Son parejas que en muchas ocasiones el acuerdo es: vamos a ser pareja, vamos a mantenernos como pareja, pero el requisito es no tener hijos, ¿sí? Pero cuando tú entrevistas a estas personas para entender cuál es el motivo de no querer tener hijos, pareciera ser que de inicio la primera capa de no tener hijos es: no, pues yo, por ejemplo, quiero estudiar, quiero viajar, quiero, en este caso, establecer un negocio, quiero estabilizarme económicamente, primero de forma individual y después con mi pareja. Pero cuando haces una entrevista más profunda, lo que empieza a emerger es lo que también coinciden mucho. Por ejemplo, yo tengo amigas y amigos que se fueron por ejemplo, desde que yo estaba en la universidad, yo recuerdo, yo estuve a punto de tomar esa decisión, de aceptar una beca a Canadá específicamente, o a Europa. Te daban la beca completa, y hasta después de que terminaras, a la mitad o casi después de que terminabas la maestría o el doctorado, te ofrecían la nacionalidad, con tal de que te quedaras en Canadá, muy en particular, o en Europa, muy específicamente en Canadá. Pero fíjense, y lo quiero conectar con esta anécdota porque en la entrevista profunda, muchas de estas personas dicen: no, pues es que yo sí quise tener hijos, pero viendo cómo estaba la sociedad tan degradada, tan llena de violencia, tan llena de drogas, que me di cuenta que ¿para qué iba a tener un hijo para que me lo secuestraran? ¿Para qué tener un hijo que en este caso, si no me lo secuestraban, me lo iban a atrapar en el mundo de las drogas, ¿no? Entonces, era una especie, finalmente parecía ser una especie de salvamento, pero al mismo tiempo era de encapsulamiento. Entonces, no tiene que ver con esta sociedad del riesgo de FISEC, ¿no? En donde finalmente tú decías, bueno, aquí nos enfrentamos también a otra dinámica, que es concretamente la dinámica de la familia mexicana, que tiene una fuerte carga con una tradición mesoamericana, ¿no? Que, claro, o sea, para Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, nosotros somos disfuncionales porque somos familias extensas. Y porque comemos juntos los domingos. Claro, y porque ellos nos dicen familias amalgamadas, porque para ellos eso es disfuncional. Para muchas familias en México, las familias extensas que permanecen unidas son una forma de subsistencia, de colaboración, de trabajo participativo, de cuidar a las generaciones. Por ejemplo, piensen, ¿no? La utilidad de la abuela, claro, de la abuela. Pero también recordemos, o sea, pensemos concretamente en el caso de México. En México, a lo mejor alguien que tenga 60, 65, 70 años puede decir: bueno, yo ya me jubilé porque trabajé 20, 30, a lo mejor hasta 40 años en determinada área o función u oficio. Pero yo les preguntaría, en realidad, ¿qué porcentaje de personas de la tercera edad en este país cuentan con una pensión para ser autónomos económicamente, para ser independientes económicamente? Y como no existe esa condición, entonces a los hijos y a los nietos se les ve como sostén económico, ¿sí? O sea, como el abuelo no tiene una pensión de la empresa o del oficio en donde laboró durante 20 o 30 años, porque fue campesino, porque fue albañil, porque fue ferrocarrilero, porque fue comerciante, o sea, ¿quién lo pensionó? Entonces, por eso las familias se mantienen, para algunos estudios que cuando viene un europeo o un norteamericano dicen: no, las familias mexicanas son disfuncionales. No, a lo mejor tendríamos que analizarnos desde nuestra realidad social, económica, cultural, ¿verdad? Y de arraigo. Y algo muy importante que tú decías, bueno, hoy estamos enfrente, pareciera ser, de un dilema. Estoy en la secundaria o en el bachillerato, y entonces tengo enfrente la posibilidad
de estudiar una carrera profesional durante 4 o 5 años. Sí. Y por otro lado, la realidad económica, y ahora con la pandemia se puso en más evidencia, frente al hecho de que, ¿y cómo voy en este caso a sostenerme esa carrera? ¿Quién? Sí. Aquí en la Ciudad de México, y creo que este dato, si ya lo di, lo voy a volver a dar, en este momento aquí en la Ciudad de México hay cerca de 3,000 niñas, niños y adolescentes que están huérfanos de madre, padre o ambos tutores. Imagínate. ¿Y están solitos? Sí. O sea, ¿en dónde están? A lo mejor están en un albergue, a lo mejor los está cuidando una tía, una abuela. La abuela. Entonces, sí, yo quisiera estudiar. Yo tengo alumnos de la universidad de licenciatura y de maestría, de doctorado, que debido a la pandemia ya no pudieron seguir pagando y dijeron, voy a tenerme que dar de baja durante 1 año, ya van 2 años, porque dijeron, ya no voy a poder regresar. Entonces, esto es la pandemia no hizo más que visibilizar un problema que estaba ahí latente en el sentido de que, por un lado, desde nuestra postura de adultos y por supuesto también desde este grave error que textualmente se llama adultismo, sí. ¿Qué hacemos como adultos? Jóvenes, estudien, jóvenes, ahí la vida está para que ustedes se la coman. Claro. Aquí les ofrecemos y les decimos cosas que en muchas ocasiones están muy alejadas de su vida real. Sí, porque también es cierto que no garantiza, por ejemplo, que concluir una carrera profesional no garantiza que le va a ir bien en la vida. Y agréguenle a eso, y voy a dar otro dato, ¿sí? Decimos, ahí están las universidades, es un desperdicio que no estudies con el talento que tienes. Muy bien. Estoy hablando en esta colección de Familia y Crianza con el doctor Óscar Aldana, uno de los muñecos más aplaudidos. Ya estás muy aplaudido, Óscar. No, pues ya mucho kilometraje han dado, ya los birlos, las llantas ya están lisas y los birlos ya rechinan. Oye, ¿en cuántos eventos hemos estado ya, Óscar? Pero, o sea, yo no digo solo los que has estado en terapia de urgencia, sino los eventos que te has sentado tú. Y los eventos, ya tenemos algunas horas caminadas, mucho público bonito, hermoso. Sí. Por eso hoy estamos hablando de familia y crianza. Tenías una pregunta encuadrando este tema de casarse o no, lo que los mandatos familiares hacen en las personas y que a veces nos mantienen, naturalmente, por cultura, esperar de ti que hagas lo que han hecho tus ancestros, ¿no? La gente que te antecedió. Sí, la pregunta que quería empezarles a plantear y que es diríamos, como es una pregunta disparadora porque genera otras más. Sí. Yo les decía, les voy a comentar 2 o 3 datos. La Ciudad de México es, casi por obvias razones, la Ciudad de México es la ciudad que concentra una cantidad enorme de universidades, ¿sí? Hay otros estados, por ejemplo, como Veracruz, como Jalisco, como Puebla, que de plano tienen una cantidad enorme de universidades. Sí. Pero la pregunta que les quiero hacer aquí concretamente es, de esas universidades, de esta oferta que tanto les hablamos a los jóvenes de oportunidades para estudiar, yo les hago la pregunta concreta. ¿Qué porcentaje les gusta que de estas universidades, que son aparentemente opción para que nuestros adolescentes estudien, qué porcentaje les gusta que en el país sean realmente universidades públicas? Públicas. ¿Sí? Uh-huh. Yo les voy a dar un aproximado, ¿sí? Un aproximado del 100% de la oferta educativa en educación superior en este país es en un 70% es privada. 70. Solamente el 30% de la oferta en educación superior es pública, lo que implica obviamente que los lugares están sumamente peleados, ¿verdad? Obviamente muchas universidades establecen filtros, por ejemplo, de promedios para ingresar, de promedios, o sea, no vas a dejar ingresar
con todo respeto, a un alumno que llegue con un promedio de 6 a que aspire a entrar a una carrera en donde a lo mejor se requiere un promedio de 9 o 10, como sería medicina, ¿no? Claro. En donde obviamente necesitamos alumnos que vengan muy bien preparados desde los niveles previos. Sí. Pero aquí viene, insisto, una serie de preguntas, entonces, que son complementarias. ¿Qué familias pueden pagarle realmente, no en el discurso, cuántas familias en México pueden pagarles a sus hijos la oportunidad de estudiar en una escuela privada? Privada. Oye, ¿no? y estamos hablando de 2,000 para arriba, ¿eh? 3,000, 4,000, 5,000, 9,000, 15,000. Por 5 años. Mensuales, ¿eh? Por 5 años. Algunos mensuales. Sí, no, claro. No, es una mensualidad de 2,500 o más mensuales. Sí. O sea, por 12 y después por 5. ¿Sí? Y hay carreras, por ejemplo, la carrera de medicina en el estado de Oaxaca. En otros estados, la carrera de medicina es de 5 años. En Oaxaca es de 6. ¿Sí? Entonces, quiero un poco también plantear este escenario, ¿no? Porque hoy les exigimos a los jóvenes estudiar, les exigimos y hasta los presionamos para decidir generar un proyecto de vida. Yo creo que también tendríamos que ser muy honestos como generación de adultos y preguntarnos, ¿qué mundo de oportunidades reales les estamos dejando y les estamos ofreciendo a esos adolescentes, ¿no? Porque sí, yo le puedo decir a mi hijo, estudia. A lo mejor mi hijo quiere ser chef, a lo mejor mi hija quiere ser enfermera, a lo mejor mi hijo quiere ser piloto aviador, a lo mejor mi hijo quiere ser buzo, quiere ser biólogo marino, ¿no? Y por lo tanto tendrá que... O sea, no estoy hablando de carreras que implican obviamente una inversión muy importante, ¿no? A diferencia de otras carreras que, por ejemplo, hoy podríamos pensar, yo me pregunto también qué van a hacer las universidades, tanto las públicas como las privadas, en torno específicamente a un escenario que la pandemia también aceleró, que es el tema de las bibliotecas, Sergio, y apreciable auditorio, ¿no? O sea, se convirtieron textualmente en museos. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, están solos. Díganme, sí, están solas, son escenarios, y si regresamos, nadie lee los libros de las bibliotecas. Los alumnos ya van a decir, no, pues ya se acostumbraron tanto, ya de por sí traían esa fuerte, digamos, cultura, pues obviamente también hoy la conversión a este mundo digital. La digitalización. Ya muchos de los museos los ves en línea, ¿eh? Todos los museos, claro. Por ejemplo, de Roma, tú ya entras a la computadora y ves toda la colección. Sí, claro. Pero vean cómo también eso va a implicar reflexionar sobre otro tema muy importante, que ese es un reto en este momento, que es el mito de la sociedad digital. Porque cuando decimos, pues es que cualquiera puede traer un celular o un dispositivo, o como si efectivamente, si ahorita deja de funcionar mi celular, yo tengo aquí una computadora de escritorio y una laptop para poderme conectar en la que yo quiera. Hay alumnos que no tienen ni siquiera un celular para conectarse. Claro. Entonces, y es real, es real. Claro. Entonces, la ciudadanía digital, yo les pregunto, ¿quiénes somos verdaderamente ciudadanos digitales en este momento? ¿Quiénes tenemos este doble chip de funcionar tanto en el mundo real como también de funcionar, en este caso, en el mundo y en la era digital? Y la educación, obviamente, también va a implicar ese reto, ¿no? O sea, ¿cuántos alumnos no van a seguir estudiando una carrera universitaria no porque no quieran, sino porque no pueden económicamente o porque no tienen las condiciones, en este caso digitales, electrónicas, para poderlo hacer? ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy asesorando en este momento a 2 bachilleratos, ¿sí? Los 2 son telebachilleratos, pero uno es un telebachillerato en una zona marginada, en una zona en donde no hay condiciones, o sea, y el otro es un telebachillerato
específicamente en donde se logró construir este proyecto como una necesidad específicamente de los padres, que son los que sostienen económicamente y los que pagan a los maestros y los que pagan infraestructura. Y entonces, de estos dos escenarios, piénsenlo, ¿quiénes son los que en realidad sí quieren seguir estudiando y tienen opciones reales de continuar una carrera universitaria? Es la misma modalidad. Oye, y luego para que no garantices que vayas a trabajar en lo que estudiaste. Claro, porque agreguémosle a esto que hoy la planta productiva tampoco se está dando abasto para captar a la cantidad de egresados de carreras, y mejor no, iba a decir 1 o 2 carreras, pero hay carreras. Pero, por ejemplo, los ingenieros, a muchos ingenieros los están contratando en las maquiladoras aquí en el norte de la República, en Juárez principalmente, y les están pagando como técnicos. ¿Te estás dando cuenta de eso? Sí, claro. Y entonces ya dicen los chavos, ¿para qué estudio de ingeniero? Si estudiando solo como técnico voy a ganar lo mismo que este. Claro. Y aquí el problema, vuelvo a repetir, es que hay carreras en las que, por ejemplo, el mercado laboral ya está saturado. ¿Sí? Piénsenlo, ¿no? Acabas de mencionar, ingenieros, abogados, contadores, enfermeras. Contabilidad. Sí. Muchas carreras ya están técnicamente saturadas en cuanto al mercado laboral. ¿Qué provoca eso? Lo que acabas de mencionar, que se abarate el pago, que se abarate la mano de obra. Oye, ¿cuántos psicólogos vemos en nosotros que nos dedicamos a esto? Que andan, pero navegando y regalando las consultas. Claro. 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Claro, ¿no? Y esto es muy delicado porque obviamente Jeremy Riskin hablaba ya a finales de los 90, y les recomiendo este libro, que parece un libro apocalíptico desde su título. Jeremy Riskin escribió un libro muy bonito que se llama El fin del trabajo. El fin del trabajo. ¿Y a qué le denominaba Jeremy Riskin el fin del trabajo? En aquella época Jeremy Riskin decía, hoy las computadoras están sustituyendo, ¿verdad? Un trabajo automatizado, computarizado, puede sustituir a 4 o 5 personas. Sí. Con que entrenemos bien a una persona para que maneje a esa computadora va a sustituir la velocidad y la mano de obra de 4 o 5 obreros, ¿no? Lo que va generando, obviamente, un mercado laboral inmenso, pero también desechable. De ahí la importancia que hoy muchas instituciones de educación media superior y también superior estén generando algo que se llama autoempleo. Autoempleo, ¿sí? Claro. Capacidad también. No estemos esperando que cuando salgas de la universidad o de la prepa, en automático las empresas te estén recibiendo y esperando con los brazos abiertos, ¿no? Hoy el mundo del trabajo requiere personas cada vez más capacitadas, más especializadas, ¿sí? Personas, en este caso, que lleguen con algo que se denomina liderazgo, fíjense, liderazgo disruptivo. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es el liderazgo disruptivo? Estamos acostumbrados al liderazgo reactivo, ¿no? A ver, ¿qué hago, jefe? ¿Qué hago? Dígame qué hago y yo lo hago. Exacto. No, hoy necesitamos llegar y decir, yo vengo y detecto que en esta empresa ustedes necesitan esto. Aquí está la propuesta, ¿sí? Y aquí, mientras otros llegan a decir, dígame qué hago, tú estás llegando a decir, haga esto. Con esto ustedes van a cambiar, claro. O sea, tenemos que pasar de liderazgo reactivo, pasivo, ¿verdad?, a liderazgo disruptivo y creativo. Y eso es lo que tenemos que enseñar en las escuelas, en todos los niveles, pero muy en particular en la educación media y media superior. Dar soluciones. Porque ahí está, Sergio y auditorio, ahí está el momento en el que decidimos gran parte de lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Claro. ¿Sí? O sea, y recuerden, no decidamos nuestro futuro solamente en función de lo que nos genera satisfacción. Oye, pero sí es importante escuchar
la voz de los papás y la voz de los abuelos, ¿no? Porque la experiencia naturalmente que marca, pero que no nos vaya a pasar como la película de Coco. Querían que fuera zapatero, el chamaco, pero el chamaco traía la música en los deditos, traía el que me estoy volviendo loco, un poquitito loco. La traía el chavo. Sí, y por supuesto que aquí yo creo que no se trata de entrar necesariamente en una encrucijada. Vuelvo nuevamente a esta clave que les he dado. Yo creo que muchas de las actividades que podemos realizar, por ejemplo, nuestra vocación está más conectada con la satisfacción, ¿sí? Pero qué tal si, fíjense, yo tengo una alumna formidable, ella es psicóloga, pero es un talentazo en el ajedrez, pero no le gusta el ajedrez, ¿sí? Ha ido a competir a Estados Unidos, a Europa, no le motiva. Pero no le gusta, dice ella, no le... Y miren, ella es una de estas, seguramente las han visto estos jugadores y jugadoras. Ella se pone, la rodean 4 personas, ¿sí? Y con las 4 personas juega al mismo tiempo. Es una jugadora múltiple, ¿sí? Le ganó hace 10 años a una computadora. ¿En serio? ¿Entonces ¿Sí? es buena? No, pero no le dice ella, pero es que no me gusta, porque le representa esfuerzo. Sí. ¿Sí? Porque le representa esfuerzo y no satisfacción. Y aquí viene la clave de nuestra plática y nuestra sesión de hoy, Sergio. O sea, vuelvo a repetir, sí, a lo mejor yo si tengo que decidir, a lo mejor yo podría pensar que a lo mejor lo que me hace decidir más fácil es la satisfacción. Pero también piensen en aquello en lo que, aunque entre comillas sientan que no les da una enorme satisfacción, pero que también implica esfuerzo, si lo conectan también con su pasión, les van a dar el logro de grandes metas. Así que ahí están las 2 claves. Mi querido Oscar, para mí ha sido un placer escucharte, compartir esta noche contigo en esta colección de Familia y Crianza. Hoy hablando precisamente de estos dilemas vocacionales, lo que nuestra familia nos manda y los anhelos y las decisiones que tomamos para nuestro futuro. Te mando un fuerte abrazo. ¿Con qué nos quedamos esta noche? Dile algo a tu público que te escucha. No, pues decirles que finalmente el regalo más importante que tenemos es la vida, y que finalmente mientras haya vida hay luz, y eso finalmente es lo que tenemos que cuidar, y sobre todo cuidar al más vulnerable. Y finalmente eso también, esto no ha pasado y tenemos que salir juntos de esto. Así que muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de este capítulo. Si tienen algún comentario o anécdota, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales, que nos encuentran como Terapia de Urgencia, o visítanos en nuestra página web, donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema. Terapia de Urgencia presentó.